Hola, hola, bienvenido a mi canal, soy Dr. Amir. En el día de hoy vamos a hablar sobre el vídeo que anda circulando en las redes que se llama iPadGo 3. No es la secuencia de iPadGo 2, que esta iPadGo 2 que fue hecha en Canadá, esa está hecha en Turquía. Y vamos a ver de qué se trata hoy. Bueno, empezamos. Acá vemos, hay dos hombres, uno que parece a Donald Trump y el otro parece como al presidente ruso, Vladimir Putin. O puede ser que sea Joe Biden. No estoy seguro de eso. Uno es Donald Trump y el otro no estoy seguro. Están peleando entre ellos o están actuando. Están insinuando que están peleando. En realidad no se están peleando. Vamos a ver. Sigue el vídeo. Y están sobre una estructura que parece hecha en China. Es el formato chino de los edificios. Están en el techo. Y acá vemos el ojo de Providencia, el ojo que ve todo, arriba del pirámide. El ojo que ve todo, el ojo del Horus, de Horus, un símbolo de antiguo Egipto. También le dicen el ojo de Ra, el ojo que ve todo, el ojo que todo lo ve. Seguimos. Siguen peleando entre ellos, están actuando como están peleando. Y de repente sale ese bicho del pirámide. Eso parece un virus. Un virus, pero cara de cara humana. Parece cara del presidente chino. Cara humana. Acá está el virus. Cambia de escena. Otra vez el ojo del Horus. Triángulo. Eso parece como una corona. Está sobre la cabeza del señor este, que no sé si es Jesucristo o el anticristo. Vamos a averiguar más adelante. Parece como anticristo, sí, porque tiene el símbolo de triángulo en el cuello. Corazón, está sentado en su trono. Acá hay una serpiente y vemos soldados de élite que están a sus órdenes, al parecer. Seguimos otra vez los ojos de Horus, izquierda a derecha, y sol radiante con los rayos, y el pirámide acá. Seguimos, y acá tiene como blanco y negro el piso, que puede ser el yin yang, ese, el bueno y malo. Cambiamos de escena, acá hay un señor, y acá hay un torre de Eiffel Tower, ese, hay torre Eiffel en Francia. Y acá hay un hombre. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver. Tiene una mascarilla puesta el hombre acá. Una mascarilla blanca acá tiene puesta. Y se está cayendo o se está muriendo el señor, porque acá atrás hay cementerios. Y están cayendo meteoritos en el cielo atrás, naranjado o rojo, y luna roja. Y acá hay un niño o un humano, medio humano, humanoide, medio humano, medio robot o medio esqueleto, que está bailando aparentemente, sin importar lo que está pasando. Él está bailando acá en su mundo. ¿Qué pasó? ¿Y este? Pasó, vamos a ver qué pasó. Torre Eiffel, y viene un nave extraterrestre o un avión de guerra que lanza un misil contra Torre Eiffel. Sí, señor, misil acá que impacta al Torre Eiffel Tower, y lo derrumba. Ahí va, se cae, pero el señor sigue bailando acá, no le importa nada. La luna roja atrás, y seguimos. ¿Qué está pasando acá? Viene una jeringa con una aguja y lo está pinchando el señor muerto. Código de barra 666. 666. La bestia que se menciona en la Biblia. El código de anticristo 666.
con la jeringa esta se está inyectando al Señor. Y ¿qué está pasando? Sigue bailando el otro sin importar nada. Acá viene una ave. ¿Qué es una ave? Un dragón. Una ave. Una ave fénix, me parece, que lleva algo ahí en su pico o en su boca. Lleva ahí algo. Y vemos que donde se dirige hasta hacia el mar. Y acá está la tierra. Va caminando. Llego acá. El Maiden Tower. El Torre de Doncella. Acá está. Se parece, sí señor. Torre de Doncella que está presente en Ciudad Vieja de Bakú en Azerbaiyán. El parecido, sí. Torre de Doncella. Maiden Tower. Y lo va a llevar para allá. Y seguimos. Que tiene. Es un niño. Es un bebé. Sí señor. Es un bebé. Se puede ver que sí. Es un bebé. Y que lo van a hacer. Nada. El bebé se convierte en un adulto. Mírenlo acá. Un señor adulto. Al parecer, ¿quién es ese? Con un saco, camisa, pantalón. Está en posición de rezo. Acá atrás están gente que lo están siguiendo. Y el Señor dirige el rezo. Al parecer es Imam Mahdi de los musulmanes que guía al rezo. Y está donde? En una mezquita. Le dice Allah en árabe. Acá dice Muhammad sallallahu alayhi wasallam, profeta. Y eso es, sí señor, eso es Hagia Sofía o Santa Sofía. Santa Sofía, que era una, antes era Santa Sofía o Hagia Sofía. Es una mezquita convertida recientemente. Antes era una basílica en Estambul, en Turquía. Antes se llamaba Constantinopla, era catedral. Se puede buscar acá en Wikipedia y ustedes pueden leer sobre este. Ahí están. Wow, cambiamos de escena, estamos en glaciares. Acá podemos ver, estamos en glaciares. A mí que estamos en Antártida. Y vemos un platillo volador, alienígenas. Y acá hay otra vez el pirámide. Con dos luces arriba y el ojo de providencia, el ojo que lo ve todo. Y el platillo volador está circulando, aparentemente. Está circulando, ahí entró en el pirámide y salió por acá. ¿Qué va a hacer ahora? Subió para arriba. Vamos a entrar en el pirámide, vamos a ver qué está. Otra vez los símbolos, blanco y negro, el piso. Acá están los soldados. Y acá está Señor Anticristo con su serpiente con la corona, sentado en su trono. Ahí se levantó. Capaz que le entró alguna noticia de su rival, del Mahdi que ha llegado. Y aquí podemos ver que está arriba de un superficie que está levitando en el aire. Y está saliendo de su guarida, de su pirámide. Wow, ahora estamos a otro lado. Acá vemos que algo está abriendo el piso acá. ¿Estamos en la mezquita o otro lado? Y hay 4 robots o drones que entraron acá. A ver qué van a traer ellos. 4 robots que entraron. Y ahí vienen los 2 ángeles. Arca de Alianza. Ark of Covenant. Sanduque Sakina, como se menciona en el Corán. Y en la Biblia, Arca de Alianza es acá. Arco del Pacto o la Arca de Alianza. En Biblia describe donde guardaron las tablas de los 10 mandamientos. Y actualmente se desconoce su paradero. No sé dónde está. Estuvo un tiempo en el templo de Jerusalén, pero actualmente se desconoce su paradero.
Pero acá vemos que está saliendo de algún lado. Vamos a descubrir qué lado. Acá dice Muhammad alayhi salam. Significa que estamos en la mezquita, la misma mezquita de la Santa Sofía. Así que ahí viene otro robot. ¿Qué va a hacer? Porque ya sabemos que un humano no podían tocar a la Arca de Alianza. Viene el robot, lo toca y ¿qué va a hacer? Lo abrió la tapa. Vamos a ver qué hay adentro. Vamos a descubrir. Puso la tapa al suelo y acá tenemos una vista. Acá veo que tiene un bastón. Sería el bastón de Moisés, que se habla mucho del bastón ese en la Biblia y en el Corán, también en Torah, también. Bueno, como les decía, vamos a ver qué hay adentro de la Arca de Alianza. Hay 10 mandamientos. Y acá está el bastón del Moisés. Creo que es eso. Acá dice en hebreo, vamos a traducirlo, dice Muhammad es mensajero de Dios. Seguimos. ¿Qué pasa luego? Vamos a mirar. Acá hay una conferencia. Mujeres con pantalones, hombres con ropa occidentales, todos. No hay árabes, no hay... Vemos qué está pasando. Acá está el mismo el Señor que decimos antes que capaz era el Mahdi o Jesucristo, no sé, capaz que era el Mahdi. Vamos a averiguar después. Acá está la Arca de Alianza. El Señor está parado acá dice World News, noticiero mundial, dice acá. Y acá están los mandamientos protegidos en esta caja. Y acá dice el letrero, This is original Torah. Esto es el Torah original. Noticiero mundial. It was written here, Muhammad is the messenger of God. Estaba escrito acá que Muhammad es el mensajero de Dios. Dice el letrero atrás. Y sigue la audiencia, sigue hablando el Señor. La luz blanca acá, que lo está enfocando. Y acá dice, ¿qué dice atrás? Dice True Gospel, Evangelio original, el Injil, como se dice en idioma árabe. Written Ahmad, estaba escrito Ahmad o Muhammad, que la paz sea con él. Is the messenger of God, es el mensajero de Dios. Dice acá Gospel of Barnabas, el Evangelio de Barnabas. Según muestra acá, como que es una muestra original que lo sacó de la Arca de Alianza. El manuscrito acá está mostrando el Señor. It contains the same verse as the Quran. Eso contiene el versículo idéntico como el Corán. Dice acá el Señor. Y seguimos. Vemos acá una águila. Una águila simboliza a qué, ya sabemos. Una águila iba volando acá, dice Nusra, que significa águila en árabe. Y acá está el mismo Señor, pero ahora está con traje. Es un traje que lo está cubriendo del cuerpo entero. Solo se le ven las manos y la cara nomás. Tiene una flecha en la mano. Y aquí viene la águila. ¿Qué va a hacer? Un flechazo. Más flechazo. Soltó la flecha. Y vamos a ver qué pasa con la águila. Y... le dio. ¿Es el mismo Señor o es...? Sí, Señor. La águila va cayendo y se cayó acá. Frente a un nightclub. Un club nocturno, donde hay mujeres acá en bikini, podemos ver. Y acá hay un letrero que dice Democracia. Es un nightclub, 6 señores están bailando acá. Mató la águila y se cayó el letrero. El Democracy se cayó y dice Demo Freedom. Libertad sería, si traducimos en español. Libertad. Y acá está la luna, media luna, símbolo de Islam. Roja está y con estrellas, o símbolo de Turquía también se puede decir, que tenían 7 estrellas con una estrella grande, pero acá hay 11, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrellas y con una estrella gigante. Eso vamos a ver qué pasa adelante.
Y sí, Señor, abre el Corán, el versículo del Corán, está abriendo el 62, 63, 64 del libro del capítulo 4 es Al Imran Surah, ahí dice, está hablando de eso, le voy a traducir acá, le voy a poner letrero, lo que significa esto, este versículo, voy a poner acá en la pantalla, van a ver el significado de este. Gentes del libro, vengan y hablamos lo que hay en común entre ustedes y entre nosotros, que solo alabamos al Dios Allah verdadero y no hacemos el shirk. Lo voy a traducir completo acá en la pantalla, van a ver. Y seguimos la luna otra vez. Y acá vemos que vienen platillos voladores. No, señor, son autos voladores, son autos. Autos que están volando, quiere decir que esto lo que está pasando va a pasar en el futuro. No sé si lejano o cercano, pero en futuro, porque por ahora no tenemos autos voladores. Hay 4 o 5 autos volando y acá está el toro. El toro de Wall Street parece, ¿no? El toro de él, sí, de... Está como forrado en oro o plata, no sé. De bronce parece. Sí, señor. World Bank, Banco Mundial atrás. Con luces bien brillantes. World Bank. Y acá está el señor de nuevo. Ahora qué va a hacer. Con su traje de Superman. O de... no sé qué. Pensamos que es el mismo señor Mahdi. Tiene una espada en la mano. Y acá está el World Bank, las luces. Y le va a arrancar la cabeza. Por favor, no vean los niños. Y le arrancó la cabeza. Y acá qué pasó, vamos a ver. Acá se apagó las luces. Vamos a ver de vuelta. Vamos a ver, acá le rompe la cabeza y se apagan las luces de World Bank. Y acá vemos autos voladores, un niño, aparentemente africano. Atrás, ¿qué dice? Vamos a ver, averiguar ahora. Acá un niño. Hay dólares cayendo del cielo. Aquí dice Trillionaria familia Vastati Sumus. Eso está en latín. Lo voy a traducir para ustedes. Y dice acá familia trillonaria perdida, desaparecida. Lo voy a traducir acá exactamente y le voy a poner. Así que seguimos, están cayendo los dólares. El niño va caminando y va pisando, pisoteando el dólar. Acá está $1, dice. Sí, señor, con el pirámide está, está pisando el dólar, como que la economía ya está al horno, que no le importa el dólar, que están terminando los billetes físicos. Puede ser también el significado de este. Y sí, señor, y empezó con la bandera de Israel, con la estrella de David, acá está, y la bandera de Israel en el cielo que vemos acá, bandera de Israel. Y wow, ¿y qué pasó? Dice letra Allah en el medio. ¿Qué significa? Los israelitas, los israelíes, judíos están haciendo alianza con los árabes, o los árabes están recuperando su tierra de Israel. No sé qué significa eso. Vamos a ver, me dejan en los comentarios para saber qué está pasando. Seguimos acá abajo y vemos que es un... sí, señor, tercer templo. Acá está. Está construido el tercer templo, que están esperando los judíos, los israelitas, para construir el tercer templo. Quiere decir que esto está pasando después, hace mucho tiempo después, cuando ya el tercer templo está construido en Jerusalén. Y ahora está con la bandera de, dice Allah ahí. Ahí vemos la mezquita Al-Aqsa, o esa es la mezquita del domo que dice, con su oro. Ahí está. Vamos a ver qué pasa ahora aquí. Vemos la misma bandera. Acá está como invierno, está, hay mucha neblina, niebla.
y mucho viento. ¿Qué está pasando acá? La puerta bien forzada, se abre la puerta y viene otra vez el mismo señor. Esta vez tiene el dron montado, un dron turco que ahora voy a mostrar en la foto, que ese dron sí existe. Y el señor va sentadito ahí y va volando, pasó la mezquita y yendo por el desierto. Vamos a ver hacia dónde se dirige el señor. Y tiene una bandera de Turquía ahí arriba, con su luna estrella y color rojo la bandera. Y cielo brillando, se convirtió la bandera. Vamos a ver, se cambia la bandera, aparece la ilaha illallah, no hay otro Dios que Allah. Y se cambió el color, se puso color negro. Está arriba de un castillo, de un minarete de un castillo. Aparece la luna brillando y aparece acá la misma bandera, la ilaha illallah dice. Acá dice Hudhud, con la bandera de Turquía. Hudhud, ¿qué es Hudhud? Es Upupidae. Upúpidos. Upúpidos son pájaros, son aves del viejo mundo de Europa. También le dicen vulgarmente abubillas, abubilas. Abubilas, acá está el pájaro con su pico. Se habla mucho de ellos en el Corán, que eran mensajeros de Dios y hablaban con profeta Soleimán. Bueno, acá vamos a ver la bandera de Turquía, el Hudhud, el mismo dron. Y está sentado el Señor Jesús, Señor Mahdi, con su traje y tiene espada en la mano y va a hacer algo con el ojo que lo ve todo. Y parece que lo rompió y acabó con eso. Y acá terminó con el hechizo del anticristo. Y acá vemos pájaros que están volando en el aire en círculo. Sí, están volando acá arriba de la Kaaba, que está en Meca, en Arabia Saudita, que es qibla para nosotros los musulmanes, donde miramos cuando estamos rezando en cualquier parte del mundo que estemos. Siempre dirigimos hacia Kaaba para rezar. Y acá aparecen los pájaros, parecen palomas. Y acá hay también algo que se ve en líneas. Las palomas que están volando ahí. Acá si vemos en el mapa, sí parece. Acá Arabia Saudita, sí señor. El Mar Muerto es ese. Y acá está Israel. Acá está el África. China, Rusia acá arriba. Acá aparece. Y acá están las estrellas atrás. ¿Qué va a pasar con la Tierra? Vienen letras. Vienen letras que dicen peace, paz. Significa que está establecido el paz mundial con la terminación del sistema de Dajjal, del anticristo. Seymour Studios es el creador de este video. Así que sí señor, ya sabemos. Hasta aquí el video. Espero que entendieron lo que está pasando acá en el video. Esta no es como tercera parte de iPad Go 2, pero es como es hecha en Turquía. Tiene más significado religioso que simbólico. En iPad Go 2 vemos que tiene más símbolos, que habla menos de religión, habla más de historia, de eventos que van a pasar en el futuro y menos de religión. Pero acá habla más de religión y te cuenta lo que dicen los libros sagrados de musulmanes, que va a pasar en el futuro. Eso habla de esto. Así que espero que les guste este video. Cualquier cosa que tengan o alguna otra novedad que yo no entendí y ustedes entendieron, pueden ponerlo en los comentarios, y si hablamos y aprendemos qué significa esto. Gracias, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse al canal y cuídense. Hasta luego.